Gracias por acompañarnos. Este conversatorio iniciará con la doctora Gladys Tovar y está titulada Novela sin sentido. Bienvenida. Muy buenos días. Es un gusto estar acá en esta sala Humberto Acabal de Filgua 2025 para presentar esta novela Sin sentido de la escritora María Dávila. Me da gusto también estar junto al doctor Sandoval, con quien hemos compartido muchas actividades literarias. Él también es un autor connotado. En el caso de María Dávila, pues he tenido el gusto de conocerla como alumna, aunque ella ya es una profesional de la medicina, graduada en Guatemala y luego en Estados Unidos. Y su novela, pues entiendo que es su primera novela. Una larga novela para ser la primera, tiene 330 páginas. Y en este sentido, pues me ha impresionado mucho su obra, porque en ella la génesis es la propia experiencia entiendo que es la propia experiencia de la escritora durante su permanencia en Estados Unidos para estudiar su especialización. Describe con mucha propiedad los ambientes médicos en la Florida y también utiliza un lenguaje, una jerga, diríamos en este caso, médica muy propia, porque la conoce. Entonces hay unas descripciones muy precisas. Esto tiene una consecuencia, pues, que me va a llevar a una conclusión. La novela trata un tema muy interesante, pero antes del tema quiero decirles que su estructura externa, o sea, la forma en que está organizada, son 4 partes. Son capítulos cortos que se leen con mucha facilidad. Emplea técnicas como la narración, la descripción y el diálogo. Además, utiliza esta técnica para conformar la estructura interna de la obra. Ella hace una estructura circular, es decir, la historia inicia en el final y se llega a ese mismo, casi que a ese mismo punto, mediante muchos flashbacks, o sea, retrospecciones del protagonista, que es un médico, quien es un médico. Él va recordando, ¿verdad?, todos los aspectos de su niñez, de su juventud, y se lamenta pues de la muerte de su hermana, que es el primer acontecimiento que encontramos al inicio. En esa historia, donde al inicio se da un suicidio, que sabemos que es una muerte voluntaria, este es un tema que ha sido tratado en la literatura. A mí me hizo recordar una obra de teatro que vi en México que se llama Buenas noches, mamá. Esta obra de teatro trata el tema ético de si queremos bajarnos de la vida, tenemos derecho a hacerlo, ¿verdad? O sea, si ya no nos gusta la vida, podemos irnos de la vida. Entonces, ese es, digamos, como el tema principal. Pero un tema literario, en este caso, sería el amor filial entre 2 hermanos, y esto está planteado desde la literatura clásica con Antígona. Antígona ama tanto a su hermano
que le hace las honras fúnebres que necesitaba él para no quedar en el Hades, ¿verdad? Y entonces lo hace por amor a su hermano. En este caso hay como una cuestión, es como que fuera, digamos, ¿cómo se dice en fotografía? Eso, no, lo contrario, que se ve, lo que se ve, el negativo de Antígona, porque es la hermana la que muere y quien le hace las honras fúnebres, simbólicas, por supuesto, es su hermano, ¿verdad? Y quizás toda la simbolización de esto sea todo el legado literario que a ellos los formó y que va a dar a un lugar de libros de segunda mano. Pero en realidad también se está planteando un problema médico, psiquiátrico, a través de la personalidad del padre de estos dos hermanos, que es a quien ellos culpan de su muerte. Sin embargo, bueno, como se describe también la personalidad de los personajes y se describe tanto todo el proceso de degradación que van sufriendo, aunque aparentemente ellos están alcanzando el éxito en una sociedad capitalista, en el fondo se están degradando y están llegando a una situación de que no les parece esa vida, ¿verdad? O sea, ahí hay una crítica implícita sin decirlo, me parece a mí, ¿verdad? Porque es mi lectura, de la sociedad capitalista, especialmente norteamericana. El libro es muy simbólico porque además finalmente cuando el protagonista toma la decisión también de suicidarse, lo hace un 4 de julio. Y eso es muy simbólico porque el 4 de julio es la independencia. Entonces es como que él se fuera a independizar, ¿verdad? De esa vida. Esa impresión me dio a mí. Entonces, todo esto me lleva a mí a pensar que podemos clasificar a la novela en la corriente llamada naturalismo, pero como ya el naturalismo pertenece al siglo XIX, pues yo le llamaría neonaturalista, una corriente neonaturalista, así como las novelas del doctor Sandoval, que las clasificamos como neorrománticas. Esta es una neonaturalista. El naturalismo surgió con un escritor francés, ¿verdad? Lo sabemos, Émile Zola, a finales del siglo XIX. Y esta corriente plantea el hecho de que se deben describir los fenómenos científicos con mucha precisión en la obra literaria. Ese era el planteamiento de Solá. Y entonces aquí creo que se cumple con bastante apego esa situación, debido también al conocimiento que la autora, como dije al inicio, tiene de estos fenómenos médicos. Por lo tanto, lo puede hacer con una descripción. No necesitó ir a investigar como hacen otros escritores, ¿verdad? Que si quieren poner a un médico como personaje, tienen que ir a investigar estas situaciones, sino que aquí, en este caso, yo creo que ella conocía muy bien toda esta práctica médica y la describe muy bien y nos deja muchas enseñanzas. Hay una crítica también al
al culto al cuerpo, por ejemplo, en estas operaciones que se están haciendo actualmente, ¿verdad? De modificar el cuerpo y que traen malas consecuencias, digamos. Pero esto es una decisión que no se le debe, digamos, no es una responsabilidad solo de la medicina, sino de quien exige esos tratamientos, ¿verdad? O sea que no debemos evadir responsabilidades, todos somos responsables de todo lo que sucede en la sociedad. Muchas cosas hay en este libro y creo que es muy interesante que lo lean porque les va a dejar mucho aprendizaje. Así es que yo felicito a María Dávila. Deseo que tenga una larga carrera literaria porque ella es muy joven y puede hacer todavía mucho trabajo en este sentido. Y creo que pronto volverá a esta sociedad y continuará describiendo esos fenómenos, porque también habla de otros aspectos sociales muy importantes y seguramente ahora pues va a ir a comprobar todo eso que plantea acá, ¿verdad?, sobre la sociedad norteamericana. Así es que muchas gracias por esta oportunidad de poder dar mi opinión sobre esta interesantísima novela. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tovar, por su intervención. Ahora vamos a continuar con el doctor Sandoval. Él trae el ensayo sobre el suicidio en la novela Sin Sentido de la escritora María Dávila con un enfoque sociológico. Muy bien, muy buenos días. Estoy aquí muy a gusto con la doctora Gladys Tovar. ¿Verdad? Y aquí estoy viendo a la autora María Dávila, colega médica, justamente en la especialidad que yo también tengo, ¿no? Que es medicina interna. Entonces estamos entre colegas escritores y entre colegas médicos. Antes de comenzar voy a entregar este documento a la doctora Dávila. Es el ensayo. Yo tengo aquí una copia, ¿no? Entonces estoy muy agradecido porque me haya invitado a comentar su novela, una novela compleja, con una trama que se va pues, tomando su propia dinámica, ¿no? A lo largo de la obra. Mi ensayo lo voy a leer y voy a hacer algunas acotaciones durante la lectura. Mi ensayo se llama Ensayo sobre el suicidio en la novela Sin Sentido de la escritora María Dávila, un enfoque principalmente sociológico. Y como subtítulo dice, relato de unas cuantas estampas de la vida entre dos suicidios. ¿Por qué? Porque es el suicidio de Elizabeth y el suicidio de Austin. Y en medio de esos dos suicidios hay una vida que se está viviendo, pero todos sabemos hacia dónde va a conducir desde el inicio. El tema del suicidio es complejo como todo problema humano. Y en este caso más, ¿no? Porque es un problema que tiene un final, una irreversibilidad. Es algo total, absoluto, incontestable y que tiene varios enfoques. No tiene una explicación única por qué alguien se suicida. Entonces, por eso es complejo el problema. En medicina le llamamos al suicidio autolisis. Viene de auto, quiere decir propio, uno mismo, y lisis, destrucción. Es cuando la persona se destruye a sí misma por propia voluntad. ¿De acuerdo? El suicidio se ha clasificado de varias maneras, ¿verdad? Por ejemplo, está el suicidio altruista, el que se hace, digamos, en beneficio de otras personas. Bueno, aquí va a ser una broma, ¿no? Que algunos sí convendría que algunos lo hicieran, ¿verdad? Pero bueno, digamos, los kamikazes, esos guerreros japoneses, ¿verdad? Que se tiraban en los aviones, ¿verdad? Para matarse, pero para poder matar al enemigo. Ellos se sacrificaban, ¿no? También ocurrió en Guatemala en la época del conflicto armado interno, cuando la hija de este licenciado Silva Falla, ¿verdad? Se hizo un cinturón, ¿no?
cinturón de granadas, de bombas, y frente a un grupo de militares se dejó ir sobre ellos y activó la granada y mató a todos los que estaban ahí, todos los militares, eran oficiales, pero también ella murió. Ese es un suicidio altruista. También está el suicidio que se hace cuando, digamos, la vida es insoportable desde el punto de vista físico, mucho dolor, ¿verdad? En Europa se ha autorizado este suicidio eutanásico, es el nombre que tiene. Entonces es un suicidio asistido. Un médico puede asistir al suicidio mediante una fórmula legal, ¿no? En Guatemala eso, por supuesto, no está permitido. Ok, y también está el suicidio lento de la persona que quiere morir, pero no lo hace de una manera total, ¿no? El diabético que no se cuida, ¿verdad? Que no sigue su protocolo médico, el alcohólico, también que lentamente va muriendo. Y ese es el suicidio así llano, sin aparentemente ninguna razón, ¿verdad? Sin embargo, en el caso, como decía la doctora Gladys Tovar, en el caso de cuando la vida se hace insoportable, se puede considerar un suicidio eutanásico también, ¿verdad? Porque ya no vale la pena vivir, hay un sufrimiento que no es físico, no que es psicológico, más que psicológico, existencial, y la única salida es bajarse del planeta, ¿no? Para en el mundo porque me quiero bajar, y se suicida la persona. Aquí vamos a hablar del suicidio en la novela de la doctora, ¿verdad? Y hay varios enfoques. El enfoque psicoanalítico, por ejemplo, habla de Tánatos, que es la muerte, ¿verdad? Un dios, en la mitología griega, Tánatos, no Thanos, el del universo Marvel, no que Tánatos, el de la muerte, y Eros la vida, ¿verdad? Tánatos la muerte. Entonces, en algunas personas predomina el impulso hacia la muerte, desde que están aquí en el mundo y no están a gusto y se quieren suicidar, ¿verdad? Me recuerdo ahorita de Andrés Caicedo, un escritor colombiano que se suicidó a los 27 años. Decía que vivir después de los 25 no le encontraba ningún sentido. Y hizo 3 intentos y en el último tuvo éxito. Bueno, vamos a entrar ahora al enfoque sociológico, ¿verdad? La sociología es una ciencia relativamente reciente que se separó de la filosofía, hizo su propio universo. Sabemos que fue Augusto Comte quien le puso el nombre de sociología, ¿verdad? Él es el creador de la filosofía positiva, también o positivismo. Y después siguieron los fundadores de la ciencia, como Emil Durkheim, ¿verdad? Max Weber y Carlos Marx. Ellos fueron los fundadores de la sociología, los pioneros en esta ciencia. Ahora, Emil Durkheim, de origen francés, en 1897, él publica una monografía, un ensayo, justamente sobre el tema del suicidio. Pero digamos, él dice que más allá de cuestiones puramente personales, ha existido una explicación sociológica. Y él investiga las estadísticas de suicidio, ¿verdad? En la Europa del siglo XIX. Y se da cuenta que la tasa de suicidios es mucho más alta entre los ateos y los protestantes, evangélicos, calvinistas. Y y más baja la tasa de suicidios entre los católicos y aún más entre los judíos. Dice, ¿por qué va? Eso no se explica únicamente por el tema del psicológico. Ha de haber algo. Entonces se dio cuenta que los judíos tenían un continente más fuerte. La comunidad judía era una comunidad cerrada donde los cuidaban, los vigilaban, los controlaban y se preocupaban por la vida de cada uno de ellos. También los católicos, al menos en ese tiempo, pues funcionaba así de la misma manera, ¿verdad? Era una comunidad, aún lo es, ¿no? Una comunidad cerrada con altos niveles de valores éticos. En cambio, los protestantes, aunque parece raro, ¿no? Decirlo, pero ellos, digamos, tenían menos control, menos vigilancia, supervisión. Entonces se suicidaban más. Y los ateos con mayor razón, ¿no? Pues no tienen un anclaje espiritual. Entonces se suicidaban.
El caso de Austin es el caso de un ateo. Ok, eso era, digamos, el enfoque, ¿no? Luego nos vamos al hecho de que se requiere un continente social que nos dé sentido. Ahí sí que es no, sin sentido, no que nos dé sentido. En ese continente estamos nosotros, que somos el contenido. Y hay una relación dialógica y dialéctica entre continente y contenido. El continente social y el contenido de cada uno de los ciudadanos. Este continente puede ser favorable para una vida plena o puede ser proclive a conductas suicidas. Como vamos a ver después en la novela. Entonces vamos a hacer una revisión muy rápida del entorno social de Elizabeth y Austin, los dos hermanos, ¿verdad? Que son hijos de una pareja de médicos aparentemente exitosos, pero disfuncionales. Ya desde ahí estamos mal, ¿no? Esos patojos se crían en un hogar disfuncional, aunque sean médicos sus papás y de mucho éxito. Los dos hermanos fueron creados en un entorno social de férrea disciplina, impuesta por un padre, un médico psiquiatra frustrado por su primer matrimonio, los hijos que tuvo, asunto que jamás resolvió. Es importante hacer notar que a pesar de que este señor es un psiquiatra aparentemente bueno en su profesión, en su vida cotidiana arrastra un lastre de conflictos que no supera, pues, y aún así siendo psiquiatra, ¿no? Uno se pregunta por qué, ¿va? Ok, este señor, digamos, cumple un papel muy importante en la crianza de sus hijos y la mamá de ellos. Tiene una conducta más bien como tímida, tibia, que no acaba, digamos, de convencer, ¿no? No es una madre que se preocupe por sus hijos, más bien, digamos, apoya las medidas drásticas del padre. Entonces se puede decir de que estos hermanos viven en un entorno más parecido a un reformatorio que a un hogar. Están sometidos a esa situación. Ok, hay dos momentos en la novela importantes. Voy a ir rápido. Uno es cuando eran niños y Austin está en una celebración de su hermano, de su hermanastro, que solamente es hijo del papá. Están presentando a la bebé de este hermano y él ve a la bebé y se la pone en sus piernas, ¿no? La quiere chinear, como decimos aquí en Guatemala. La tiene ahí, cuando se dan cuenta todos que el bebé lo tiene ese niño, se la llegan a arrebatar y todos comienzan a descalificarlo a él, ¿no? A hacerle miradas, gestos de desaprobación y el papá lo castiga. Eso marca un primer momento en la vida de Austin, ¿verdad? Y la hermana, pues ahí, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Ah? ¿No? Y él transforma esa experiencia después en algo onírico, en un sueño, un sueño violento, agresivo, donde la niña la tiene él y se le van a quitar, él forcejea y se hace una cuestión ahí tremenda, ¿no? Una manera como de poder lidiar con esa experiencia. La otra experiencia es cuando Austin y Elizabeth van a un paseo en un lugar, una especie como de balneario, y él, aburrido pues, por la familia, se va, se va solito y su hermana lo sigue. La hermana accidentalmente cae en el río y es arrastrada por la corriente. Y él no puede detenerla hasta que el papá la salva. Y nuevamente un castigo tremendo que le dan a este niño, ¿no? O sea, en lugar de buscar las razones de por qué pasan las cosas, el padre simplemente desenvaina la espada, ¿no? El látigo, y con eso, pues figurativamente, y con eso lo castigan. Ahora, el castigo que les tiene, que es un predilecto, es un castigo interesante, ¿no? Porque es la lectura de libros. A marchas forzadas. ¿Ah? A marchas forzadas. Sí, eso sí. Y son libros impuestos por el padre. Pero hay que reconocer que eso fue un asidero que tuvieron ellos, la lectura de libros. Sí los educó para la lectura. Eso hay que reconocer al viejo este, ¿no? Pero sí, digamos, cuando él quiere leer Moby Dick, su novela favorita, no lo deja. ¿Verdad? Que lea La Isla del Tesoro, por ejemplo, ¿va? Y le hace preguntas. Así, preguntas, no como, ¿qué te pareció? No que, a ver, en la página 54, ¿qué pasó? ¿Va? Y preguntas así muy puntuales que el niño no puede contestar, pues, es difícil, ¿verdad?
y además lo castiga para que no salga de su cuarto. Y es una cuestión tremenda, ¿no? Como que fuera una cárcel. Esos dos momentos dan cuenta de la dinámica de la familia. Siempre terminan en problemas. El único momento en que ellos se separan del control parental, así obsesivo y riguroso, es cuando se van de viaje a París. 3 días. Ahí pues tienen posibilidades de vivir una vida aparte del control, pero ese control siempre pesa, ¿no? Está ahí. Aunque no estén los papás ahí, siempre es pesado. Y aquí se van a dar algunos momentos interesantes, ¿no? Como el hecho de poder ir a un parque temático que no pudieron ir en Estados Unidos, y ahí sí pueden ir. Y otro evento que lo voy a comentar a continuación, y es el asunto de la sexualidad. La sexualidad vista desde el punto de vista psicoanalítico y también social. Hay dos encuentros sexuales de Austin que también lo marcan, ¿no? Son 3 encuentros, pero los 3 encuentros tienen esa misma dinámica de un sinsentido también en la sexualidad. Un primer encuentro es en París, ¿verdad? Con esta chica que tiene un sobrenombre. Es alemana, sí, la chica esta. Vamos a ver. Sí, Juju. Juju es el sobrenombre, ¿verdad? Y ella es la que toma la iniciativa y en un descuido en el hotel lo mete al baño y ahí en el baño tiene su primera experiencia sexual. Ahora, es interesante cómo escribe Austin esto, ¿va? Y dice, no me pasaba por la mente que mi virginidad se quedara en el baño de un hotel. O sea, vean ustedes cómo describe y qué valor le da a esa experiencia sexual, pues no, simplemente lo ve así. El segundo encuentro es con Caroline, que es su novia, ¿verdad? Y aquí la cosa está un poquito más tremenda porque él, digamos, tiene a Caroline como su novia, pero es más que todo por la amistad con Elizabeth, no por otra cosa. Y es aberrante la manera como él describe su experiencia sexual, ¿va? Con esa chica, ¿va? Dice lo siguiente, eh, tiene un evento erótico, ¿va? En la cama de su dormitorio y lo único que dice es, la coloqué en 4 y la arremetí. Pues, ¿verdad? Más parece una agresión sexual que una experiencia de cariño, de amor. No creo que tuvimos sexo, fue aquí, allá, no, que la puse en 4 y la arremetí. Esa es la manera como describe esa experiencia sexual. Y la otra, la última, es con esa chica de origen guatemalteco, ¿verdad? Que se llama Bisna. Y ahí pues él dice, primero dice, me desanimó la facilidad con la que Bisna se había entregado sexualmente. Uno dice, ¿por qué comenta eso, no? La facilidad, ¿va? Como que él fue el gran, ¿cómo se dice? Cemental. Pero más abajo dice, porque cuando él se despierta después del acto sexual, está dormido, él se despierta y ya no la encuentra ahí. Ella se va. Entonces dice, él se siente utilizado. Dice, ¿acaso no soy lo suficientemente bueno para que una maldita persona se quede conmigo una miserable noche de su vida? Pues, pero ni modo, pues, ¿quién va a querer estar con un tipo que lo único que hace es agredir sexualmente a una mujer, ¿no? Y ahí es él el que se siente utilizado. Pues, raro, ¿no? Lo que él hacía, ahora se lo hicieron y entonces no le gusta. Ahora, hay un asunto también sexual aquí que yo quiero digamos, mencionar aquí en la novela, pues muy bien escrita, por cierto, ¿no? Por la autora. Y es, digamos, el impulso sexual incestuoso inhibido, ¿verdad? Cuando yo leí la novela me di cuenta de que, dice Austin, recordé a Elizabeth y las innumerables veces que la tomé de la mano. Ok, cuando la encuentra muerta, su dolor es tremendo, ¿no? Pero hay indicios por ahí muy sutiles de que el complejo de Edipo, que es la relación incestuosa, pues a nivel mental nada más, va, del hijo con su mamá, ¿verdad? Eso fue lo que Freud dejó dicho, ¿no? El deseo sexual del niño por la madre y la pelea con el papá, la disputa por la mamá, por la esposa.
Pero aquí hay un desplazamiento del complejo de Edipo que no es con la madre, no que es con la hermana. Hay una relación que no se culmina en algo sexual, pero sí pareciera que la relación entre los dos hermanos tiene el carácter de un incesto muy, muy escondido. Y hay un deseo de posesión total entre los dos hermanos y ese deseo se cumple. ¿Cómo se cumple el deseo? Finalmente, cuando él también la sigue a ella en el suicidio. ¿Verdad? No hay una mujer que me guste, no hay ninguna mujer que me satisfaga, únicamente tú, mi hermana, eres la única, ¿verdad? Y por eso te sigo, te voy a seguir. Luego está la fuga alcohólica, ¿verdad? Este chico pues es un alcohólico. Se suele decir que el alcohol es el lubricante social. Y en casi todas las fiestas, pues no falta el alcohol, ¿no? Sin embargo, el caso de Austin es interesante porque él vive alcoholizado todo el tiempo, ¿verdad? Su único escape no alcohólico es ir a la playa ahí de Florida, estar en el mar contemplando el cielo y toda la cosa, pero siempre está alcoholizado. Y así muere, ¿verdad? Y así muere, antes de meterse al mar, que es el símbolo de la muerte. El mar es el símbolo de la muerte, ¿no? Entonces va así alcoholizado, o sea que no soporta una vida sobria, tiene que estar bajo el influjo del alcohol. Eso es también bien importante, ¿no? Porque nos habla de las raíces sociales del alcoholismo, ¿verdad? Porque alguien se vuelve alcohólico, porque es la única manera como puede soportar la vida. Y lo hace solo. Cuando una persona bebe sola, ese ya es un signo de peligro, una alerta. Bueno, y finalmente está una pregunta, ¿no? ¿Por qué seguir viviendo? Después de la muerte, de la suicidio de Elizabeth, cuando él ve el cadáver ahí, describe con lujo de detalles el gesto de la muerta, ¿verdad? El olor, el color de la tez, cómo estaba vestida. Es un lujo de descripción que hace la autora. Y luego de eso, Austin pues aparentemente olvida eso y se da la tarea de estudiar medicina, su especialidad. Él quiere ser radiólogo, ¿no? Hay una pequeña fiesta ahí de culminación de graduación que él no disfruta mucho, ¿no? Es muy solitario. Y luego, digamos, aplica a una pasantía, a un proceso intermedio antes de poder hacer su especialidad, ¿verdad? Y va a un hospital y ahí está haciendo tour, guardias y toda la cosa. Esa parte, digamos, de la novela es donde decía la doctora, pues, que hay una descripción de los asuntos médicos, ¿no? Hay temas médicos que solamente los médicos van a poder entender en la novela, ¿verdad? Sin embargo, ese burnout, ese peso de la disciplina, de la jerarquía, ese estilo de estar, digamos, haciéndole creer al médico que es un inútil, que no sabe nada, al estudiante de medicina, ¿no? Es algo universal en todas las universidades del mundo, ¿no? Escuelas de medicina. Sin embargo, yo no creo, honestamente, yo no creo que ese chico haya tenido su impulso suicida por el burnout, o sea, por el demasiado, por haberse quemado como médico. Porque lo tomaba muy suave, ¿no? Muy tranquilamente, bromeaba. Hay una señora ahí, una doctora que lo evalúa, ¿no? Y a todo le pone mal, ¿va? 2 puntos sobre 5, 1 punto, 2. Mira, dicen que tú eres una persona aquí y allá y lo califica mal, pero tampoco le interesa mucho, ¿no? Solamente se queja de cómo es la gente. Entonces, esas estampas de la vida entre el suicidio de Elizabeth y su suicidio de él es interesante. Ahora bien, el papel del padre, un papá, así tipo kafkiano, papá de Kafka, ¿no? Que uno dice, pero llega y le dice, me da mala espina, le dice el papá, como que te quisiera suicidar, ¿verdad? El papá capta, ¿no? Pero tampoco le importa, ¿verdad? Si te matas, pues mátate, pero no me vas a estar molestando, ¿verdad? Y lo cual hace finalmente Austin.
A diferencia del suicidio de Elizabeth, que es con medicamentos, así tranquilamente, el de él es un suicidio agresivo, ¿verdad? Donde él mismo mancilla su cuerpo mediante una lesión y es más, por ser hombre tal vez no toma el tema del suicidio de una manera más violenta, más sanguinaria y se mete al mar. Y ahí acaba todo, ¿no? Entonces, el tema aquí principal es el suicidio, ¿verdad? Y cómo socialmente estamos presionados para que esta vida pues no nos guste. Máxima la de ellos, ¿no? Ellos vivieron, los dos hermanos, en un ambiente, pero así, de terror. Castrante, sí, ese tema castrante una palabra también freudiana, ¿verdad? Psicoanalítica. El temor a la castración. El hombre siempre anda con miedo que la mamá lo castre, ¿verdad? Que le quite los genitales. Pero es una castración obviamente figurativa, ¿no? Y la mujer siempre anda con la envidia de que ella no tiene pene y el hombre sí tiene pene. Esa es la teoría psicoanalítica. Pero en este caso, digamos, la castración es eso, ¿va? Digamos, mi vida, tu vida me pertenece, yo la voy a hacer lo que quiera con tu vida. Tú no eres nadie, no vales, no puedes tomar decisiones. Entonces, en resumen, digamos, podemos decir de que el continente social donde vivían esos chicos era un reformatorio, no era un hogar. Y así se fue tejiendo esa historia. Probablemente ya tenían predisposición genética al suicidio. Y ellos, los papás, en lugar de sacarlos de ahí, los empujaron. Vea, finalmente. Ese es mi análisis. Y pues a la doctora la felicito así tremendamente por su novela. Muy buena novela, doctora. Gracias. Bravo. Ese es su análisis. Muchas gracias, doctor Omar Sandoval. Muchas gracias nuevamente a la doctora Gladys. Les agradezco mucho por su presencia, a los expositores por enriquecer con su análisis esta lectura. Les invito a pasar a la mesa de la editorial. Pueden adquirir su libro, a tener una firma de la doctora María Dávila y adquirir la obra. Muchas gracias.